Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Economía ahora media clueca últimamente porque no tenemos demasiados invitados porque no quieren hablar. Los invitados además pretenden otro tipo de cosas, muchos de ellos. Y bueno, hoy festejamos el cumpleaños de nuestra productora, así que le deseamos el mejor de los días, que la pase bárbaro, que la pase bomba. Y nosotros vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está pasando dentro del país por las distintas alternativas que hemos vivido en los últimos tiempos. Hablo de ficha limpia, hablo del presupuesto, hablo de lo que pasó, lo que está pasando con los hospitales, con las escuelas, con las universidades. Interesante cambio de Argentina. Y voy a dar la derecha a Javier Milei porque realmente es algo que nunca se planteó. El único que lo había planteado en su momento y era en campaña fue Pichetto, que fue golpeado y pegado por todos lados a raíz de que quería arancelar las universidades para los extranjeros. Los extranjeros que han sido analizados últimamente están diciendo que ellos cumplen, porque en realidad ellos viven acá, consumen, una estupidez grosera, porque obviamente si estuvieran allá también consumirían y no tiene nada que ver, o sea, no le estás aportando nada al país que comas y vivas y duermas. Simplemente le estás usando un sistema educativo importante, interesante a nivel mundial, como la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, una de las universidades que está muy bien rankeada a lo largo del mundo, con profesionales de alto nivel, y vos no le devolvés nada al país, simplemente lo único que haces es vivir vos como vivirías allá, y en la universidad es todo gratis. La mayoría, el mayor problema que tuvimos fue en medicina, porque en medicina prácticamente de cada 13 estudiantes, 2 son extranjeros. Y además, esos 2 que son extranjeros normalmente dicen que en su país fracasaron y que además la educación en su país, llámese Chile, llámese Brasil, es muy cara y tenés examen de ingreso que acá es irrestricto. Eso por un lado. Yo creo que la sociedad argentina, plantada donde está y de venir de tantos años de un país rico siendo pobre, empezamos a blanquear la realidad de que somos un país pobre que queremos ser normal, desarrollado y rico. Nos va a llevar tiempo, obvio, pero normal, desarrollado y rico. Para eso hay que empezar a quitar los gastos superfluos que no podemos darnos. Entonces, si no podés tener el auto, o no podés pagar el seguro y no podés pagar la patente, pues no tengas auto. Acá es lo mismo. Y estamos viendo también que por primera vez en distintas provincias del país se está hablando de los tours que son médicos o quirúrgicos que existen hace añares, donde los países limítrofes venían acá a operarse cosas fundamentales como los pechos, sacar la grasa, hacer una cirugía estética, todas cosas fundamentales que uno tenían. ¿Por qué? Porque acá era gratis. Y además, como venían en el tour, sea de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de donde fuere, que digamos, no se te ocurra a vos enfermarte en Paraguay, ¿no? O en Bolivia, o en Chile, porque no te van a atender. Bueno, acá cambiamos, a pesar de que todavía estamos tomando la conciencia de que somos pobres, las urgencias se las atiende y, por supuesto, ruegan a Dios que tenga asistencia al viajero. Pero si no tiene asistencia al viajero, se lo entiende igual, en urgencias. El resto de las cosas están aranceladas y las tiene que pagar.
cosa que lo veo perfectamente factible, porque a nosotros, los argentinos, nos pasa exactamente igual. Es como la publicidad de Asís Carbio, que dice, te vas a Madrid, qué bien, una paella te cae mal y 1.500 euros. Te vas a esquiar a Miami, bueno, ojo, porque no a esquiar, a hacer surf en Miami, ojo que una ola te tira y son $15.000. Todo es así en el mundo, salvo en Argentina. Entonces, las pálidas que tiramos contra Milei, en cuanto a ese blanqueamiento de una economía argentina, chapó Javo, muy bien realizado, excelente. Vamos a lo que no pasó. Además, antes de eso, voy a algo muy del día. Milei se quejó el día de ayer por los titulares de La Nación y de Clarín. Yo me quejo también. Hoy yo me quejo igual que el presidente. No puede ser que digan los diarios detienen en Paraguay con más de $200.000 y $600.000 a un senador del PJ que es amigo del oficialismo, que votó con el oficialismo. Porque la realidad es esta. Él es un delincuente, sea del partido que sea, y no tiene nada que ver cómo vote. Es un delincuente. Lo que la gente hoy está viendo es que todo ese enriquecimiento que existió en la época kirchnerista, que lamentablemente algunos de los integrantes fuertes de esa época aún, o sea, no lo pudieron disfrutar, como Néstor Kirchner, por ejemplo, pero sí lo siguen disfrutando sus derechohabientes, porque obviamente Máximo es rico, la hija es rica y Cristina también. Nosotros vemos cómo azoradamente nosotros tenemos que pagar las consecuencias con nuevos sistemas económicos que nos destruyen los ingresos para después volver a recomponernos, como decía Tato Bores, y tratar de ser un país normal, ¿sí? Y esa gente que está demostrado, sentenciada de tantas estafas hechas al Estado, que somos todos nosotros, todavía siguen gozando de lo mismo. Llamamos narcotraficantes, llamamos corruptos, llamamos empresarios corruptos, llamamos sentencias corruptas, que hay cosas que no se entienden por qué se defienden, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con Ficha Limpia? El gobierno está enojado porque la sociedad le exige y los diarios le reprimen y le golpean y le dicen que los principales que tenían que fundamentar esa votación de ficha limpia con el quórum eran los libertarios, que eran las que lo propusieron, a pesar de que ese proyecto de ley no era libertario, pero eran los que querían la ficha limpia. Bueno, pues 7 no concurrieron y por ende no tuvieron quórum. Después hubo una entrevista o una charla entre el presidente, diputada radical, todo muy lindo, pero el Ficha Limpia no salió. Y Ficha Limpia, renovando la ley, gracias al presidente que quiere hacer una ley nueva, miedo, la sociedad miedo entre los acuerdos que hay entre las sombras, entre el fantasma de la ópera y la otra fantasma, vemos que Ficha Limpia no entra en las extraordinarias. Vemos que el presupuesto no entra en las extraordinarias. ¿Qué conocemos los que sabemos un poco de economía? Presupuesto que no se vota es presupuesto que le da amplitud al presidente para el manejo de los fondos y la redistribución de los ingresos. Eso se llama, hago lo que quiero, con lo que quiero, porque en definitiva no tengo una ley madre que me coarte a hacer otro tipo de cosas. En eso critico a Milei. Yo creo que hubiera insistido con Ficha Limpia y hubiera insistido con el presupuesto, aunque sea un dibujo, como son todos los presupuestos a lo largo del tiempo, y yo he participado en algunos. Así que algunos, que los que he participado, todos fueron un dibujo siempre, porque es un proyecto de cosas y lo que el Estado quiere que después tiene que desarmar esos fondos que en su momento fueron proyectados para determinadas cosas para otras. Entonces, estoy de acuerdo con la prensa, no toda, tiene razón el presidente. No estoy de acuerdo
con las cosas que pasaron dentro de la Cámara de Diputados, ni el Senado. No estoy de acuerdo con que en las extraordinarias no se trate lo que se debe tratar. Y bueno, y después seguimos con un presidente que sigue con el tema de X, sigue con el tema de los insultos moderados, pero no dejan de ser insultos. Y el ataque hacia el periodismo, que entre traidores y ensobrados somos todos malos, todos malos. Y no es así, porque en su momento el actual presidente iba con bastante asiduidad a algunos programas que no eran de consumo masivo, después pasó a consumo masivo, y con los cuales charlábamos, exponía sus libros, hablaba de sus estudios realizados con Diego Giacomini, y a mí personalmente me ha dicho que era como un hermano para él. Bueno, todo eso terminó, indudablemente. No sabemos ni cómo ni por qué, pero terminó. Y hoy el presidente elige con el dedómetro mágico de la presidencia a quién le da reportajes y a quién no. Hoy el mismo vocero presidencial, que antes era simplemente un columnista más, junto con Milei, y de ahí viene su gran trato, también está en una posición que aparentemente se olvidó de algunas cosas. Se olvidó, es probable. Yo creo que a lo largo de mi tiempo de periodismo, que es desde el 96 hasta acá, y que he conocido varios gobiernos, desde el menemista al pejotista, al kirchnerista, al macrista y ahora al mileísta, todos se olvidan cuando suben y se sientan en el sillón de los que tanto bregamos para que ellos estén en el sillón, de los que los promovimos formalmente para que la gente los escuchara y los conociera, y que en medida de su gran labia, de su conocimiento y de su poder de expresión y persuasión, llegó a donde llegó, como él, como tantos otros, por supuesto. Entonces sí voy a criticar, sobre todo los radicales, que son los que más se olvidan, cómo se olvidan lamentablemente de la gente que en las malas o en las no tan buenas charlaban asiduamente con ellos, aconsejaban, decían, ojo con tal cosa, cuídate de tal otra, no hagas esto porque queda mal. Bueno, sin embargo, nosotros, los que no estamos ensobrados, los que no somos traidores, y los que no somos desestabilizantes, mucho menos, a pesar de que uno que está de este lado y ustedes que escuchan del otro, saben que uno siempre va a ser anti-gobierno, anti-menemista, anti-radicalista, anti-macrista, anti-mileísta, anti lo que sea. Y no es así, es simplemente uno tiene que hablar de las cosas que no están, porque a lo decimos, ojo, hay gobiernos que son innombrables, como el de Fernández, ustedes habrán notado que no lo nombré. El gobierno de Fernández fue lo peor que le pasó a este país, una acefalía de todo tipo, tanto con el presidente como con la vicepresidenta. Vicepresidenta que en este momento sigue discutiendo, sigue peleando, y hay un tufillo acuerdo. ¿Qué quiere que le diga con esto del hijo? Que el hijo realmente tiene problemas de hace muchos años, aún dentro del kirchnerismo, de cómo justificar lo que tiene. Lo que pasa con el senador, lo que pasa con el PJ en general. La mayoría, fíjese, la corrupción que hay en Entre Ríos es terrible. El pobre Frigerio hace rato que está tratando de corregir eso y es imposible, porque no nos olvidemos que el superávit fiscal que está planteando Toto Caputo como ministro de Economía de la Nación no se da o no se corresponde tanto con los presupuestos provinciales y con el déficit fiscal de los presupuestos provinciales. ¿Por qué? Porque las provincias, hay muchas provincias que tiraban manteca al techo y hoy no pueden. Hay muchas provincias que son muy ricas y hoy pueden. Y hay provincias que no tienen ni posibilidad de ajustar porque no son fuente de trabajo, no tienen nada. Es un país muy amplio y muy distinto entre distintas etnias provinciales como para tener una idea común. La única idea común que adquirimos de nuestros ancestros
que aunque parezca mentira, había muchos ingleses que vinieron acá, fue el ferrocarril, que el ferrocarril unió pueblos, unió ciudades, unió razas, unió idiomas, unió todo. Después un gobierno lo destruyó porque había que destruir todo. Y realmente se privatizó todo mal, porque lo que se privatizó no sirvió para nada. Y después seguimos igual, con un pequeño periodo de tiempo que yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando en el 2003 asume Néstor, y hubo un periodo de bonanza donde se había destruido todo lo demás. O sea, Remes-Lenikov y Todesca habían destruido todo. Habían empezado un país de nuevo, habían arrasado con leyes impositivas, tributarias, legal, todo. Y empezamos de cero. Y ahí se empezó a construir nuevamente. Un país que se construyó poquito, porque como nos iba tan bien, otra vez, como los argentinos de antes, empezamos a tirar manteca al techo. Y la manteca se nos vino encima. La manteca se transformó en grasa, la grasa se transformó en roña, y terminamos en este país, que tenemos problemas con el narco, que tenemos problemas con la policía, que tenemos problemas con la justicia, que tenemos problemas con la educación, que tenemos problemas con los jubilados y con los medicamentos. Y yo diría al presidente que con todo lo que ha hecho, que es novedoso para el pueblo, con todo ese poder que tiene de persuasión, como para que el pueblo lo siga apoyando y no se haya caído a pedazos su imagen, como hubiera pasado con cualquier otro, que es digno de hacerle pleitesía realmente, le queda un solo punto, presidente: sacar a los jubilados de privilegio y déselo a los jubilados de la desgracia, porque nosotros, los jubilados de la mínima, somos los jubilados de la desgracia de haberse jubilado, la desgracia de haber aportado 30 o 40 años, la desgracia de que no tengamos defensa ante un gobierno o unos gobiernos que parecen que nosotros no existimos porque no votamos o no existimos porque no estamos, pero estamos. Y tratamos, o nos corresponde, que el Estado nos devuelva parte de lo que nos sacó, que fue mucho, y que el Estado nos devuelva parte a todos de lo que nos robaron, que fue mucho. Entonces empecemos, es una guía que le digo, señor presidente, ponga la proa hacia los jubilados, defienda a los jubilados que están tan bajos, terminemos con los juicios al ANSES que van a estar a diestra y siniestra porque las jubilaciones son paupérrimas y de miseria, y no me diga que ganan más en dólares porque nosotros vivimos en pesos, señor presidente. Los jubilados no pueden viajar a Europa, no se pueden ir de vacaciones a Río de Janeiro, no se pueden ir de vacaciones. Con mucha suerte pueden comer 15 días y lo más baratito. Entonces, si usted tuviera la bonanza, que no tuvieron ninguno, de poder decir: señores jubilados, ustedes merecen esto y vamos a sacar lo otro, lo veo bien. Ahora, siempre sacarles y no darles es una asignatura pendiente. El presidente no tiene muchas, tiene pocas. Ha logrado lo que nadie hace un año hubiera dicho que usted lo podría hacer, que es equiparar el dólar paralelo al dólar oficial. Ha revaluado la moneda que usted decía que era una basura como la mejor moneda del mundo en cuanto al revalúo del año 2024. No es poco. Ha logrado que el déficit del Banco Central, que era inmenso, comprando dólares se reduzca, aunque aún es negativo, y no podemos sacar el cepo. Y yo le diría, cuando usted se reúne con esos grandes empresarios del mundo o con esos grandes políticos del mundo, Donald Trump, Elon Musk, no le plantea cómo puedo seguir para mejorar, salvo que uno se regodee de esa amistad. Pero usted necesita de visiones distintas. Giorgia Meloni tiene un país complicado. España está muy complicado. Y usted los toma como ejemplos. Francia, ni hablar. Pero usted con Francia no tiene tanta afinidad.
Entonces, ¿por qué no nos ponemos la mira hacia los países que crecieron y bien? Portugal tuvo una crisis mucho más grande que la genial República Argentina. Y sin embargo, hoy está de pie, obteniendo mucho turismo y su sociedad está creciendo en forma impresionante. Y los que se fueron vuelven, que es lo que quisiéramos que pasara acá. Yo sé que es poco tiempo, señor presidente, un mes, un año no es tiempo, pero sí es tiempo como para mostrar hacia dónde vamos. Sí es tiempo para que los cambios se vayan profundizando. Y si es tiempo para que la sociedad lo apoye en las próximas elecciones y que se cambie el esquema electoral del país, porque es un esquema electoral perverso, creado por perversos, para simplemente afanar guita. Estoy de acuerdo con usted. Hasta, mire, hasta me animo a hablar como usted. Nos quieren afanar, como nos pasó en las últimas PASO. Las PASO son una estafa legal que nos siguen haciendo los argentinos. Entonces, yo creo que como tiene razón con los diarios, como tiene razón con algunos periodistas, analicen los que decimos la verdad, no solamente las pálidas. No vamos a hablar de su romance con Yuyito González. Yo voy a hablar de lo que pasa en la economía. Los pros de lo que está pasando. La baja de tasas, la baja del spread, la baja, inclusive la baja que usted define del Crown Limpec, que estamos en 2% y ya llegó a un punto en que lo puede bajar. Así que chapó para este Ministerio de Economía que está funcionando, por lo menos en lo macro funciona bien. En el mundo se está reconociendo no solo el liderazgo de Javier Milei, sino a su vez los logros que está teniendo como país defolteador a país cumplidor sin déficit. Y no necesariamente de país mangueador a un país que pueda cubrir su deuda soberana con reprogramaciones, pero con un destino absolutamente real, que es el que no gaste más de lo que recauda. Y por supuesto, no se olvide su promesa de campaña. Si creo un impuesto nuevo o aumento un impuesto, me corto los brazos. Mi objetivo es reducir los impuestos. Bueno, acá estamos los argentinos esperando. Por lo pronto estamos esperando el 31 de diciembre ansiosos porque saca un impuesto tétrico como el impuesto país, que lo puso un presidente tétrico como Fernández. Entonces, empecemos a vivir de otra manera, empecemos a traer gente de otra manera, empecemos a que el país crezca por la minería, por el gas, por el petróleo, por las empresas y por el turismo. Para eso necesitamos moneda fuerte. Para eso necesitamos estructura fuerte. Para eso necesitamos que los 5 estrellas sean 5 estrellas y que el argentino entienda que cada turista que entra acá va a hablar o basura o elogios de Argentina. Usted piense qué pasa cuando un argentino va afuera. Viene maravillado. Bueno, nosotros tenemos que laburar fuerte para que Argentina sea muy fuerte en atención al turista y resolverle todos los problemas, absolutamente todo, desde un avión que lo tiene que llevar en horario hasta un hotel que lo tiene que acoger perfectamente y a mostrarle nuestra comida argentina, que es una de las más ricas del mundo. Así que lo desafío, querido Javier, luchemos para que Argentina sea mejor. Y como decíamos antes, ¿no? Hace mucho tiempo, y lo decías vos con una convicción muy, muy profunda. Viva la libertad, carajo. Ojalá que viva Argentina, carajo, y que podamos dar vuelta a este barco antes que se hunda. Yo tengo fe, señor presidente, métale pata nomás, que vamos a estar tratando de que Argentina no se caiga más. Para todos los amigos que nos escuchan, para todos los amigos que nos siguen, para todos ustedes que piensan igual, no nos dejen de ver, no nos dejen de hablar, no nos dejen de sugerir. Nosotros somos lo que somos porque ustedes están ahí y los queremos seguir acompañando.
a lo largo de un año que vamos a tratar que el 2025 sea el boom muy fuerte antes de cumplir los muchos años que tenemos en el aire. Saludos a todos en el Día de Bárbara y para pronto volver a hablar con ustedes desde el sur del país. Chau, chau. Buenas tardes.